Buenos días a todos, buenos días a todas. Me comentó hace unas semanas el amigo José Manuel Calsamendi que a ver si podía hacer un vídeo recopilatorio de algunos de los ajustes que hacemos normalmente cuando editamos una foto en Photoshop, ¿vale? Yo, como sabéis, los vídeos, pues voy trabajando fotografías, le voy aplicando ajustes y bueno, y no hay un vídeo específico donde estén todos esos ajustes. Entonces, si algún día queréis consultar pues cómo se hace una cosa o cómo se hace otra, pues es muy difícil saber en qué vídeo está la explicación a lo que he hecho, ¿vale? Por eso me parecía una buena idea y bueno, y la voy a hacer, ¿vale? Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser el encendido de luces, ¿vale? Estas fotografías, la mayoría están descargadas de Signature Edits, de la página web de Signature Edits, donde, como ya sabéis, tenéis fotografías, archivos RAW gratuitos que podéis descargar, ¿vale? Bien, en esta fotografía, como podéis ver, tenemos unas farolas encendidas por aquí, pero estas de aquí, por ejemplo, pues no están encendidas. Vale, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a encenderlas y para eso, dentro de Photoshop, por ejemplo, aquí tengo el archivo RAW, no he tocado nada. Lo primero que voy a hacer va a ser duplicar la capa, ¿vale? Y entonces abrir el archivo la capa está en cámara RAW, ¿vale? Lo puedo hacer desde aquí con el panel Tonic Hyper o en filtro y filtro cámara RAW o mayúsculas control A, ¿vale? ¿Por qué lo hacemos desde aquí? Pues porque aquí tenemos la opción de utilizar las máscaras, ¿vale? Y tenemos los filtros radiales. Me sitúo en la primera farola, ¿vale? Y me vengo a las máscaras y le digo crear un degradado radial. Le doy ahí, ¿vale? Y ahora vamos a empezar haciendo un círculo. El primero lo voy a hacer más pequeño, como podéis ver en las farolas. En la parte del centro pues hay más luz, menos saturación. Voy a darle a la tecla V para que se vea el elemento y lo pueda mover, ¿vale? Y ahí más o menos haría el primero, ¿vale? Vendría aquí a color, voy a quitar con la tecla V, ¿vale? Y voy a quitar la supresión de máscara. Y ahora voy a subir un poco la exposición, ¿veis? Y ahora con la temperatura de color pues voy a darle una temperatura un poco más cálida. Desde aquí podría mover el tono, ¿vale? Hacerlo más cálido, menos cálido, más tirando a verde. Yo creo que lo voy a dejar así, ¿vale? Quizá le daría un pelín de saturación. Ahí está. Vale, volvemos a crear otra máscara, degradado radial y la hago un poco más grande, tecla V para ver dónde estoy, ahí está. La voy a poner más baja, porque como podéis ver, aquí la parte de arriba no está iluminada, entonces eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de iluminar, ¿vale? Para que no nos pasemos. Ahí está, ¿vale? Tecla V para eliminar, quito la superposición y aquí pues le doy también más exposición, ¿vale? Subo la temperatura de color y le doy más saturación, ¿vale? Aquí, como digo, podemos jugar con los tonos, ¿vale? Y después los colores los podríamos cambiar con algunos ajustes, ¿vale? Pero bueno, seguimos, creamos una nueva máscara,
degradado radial y vamos a hacerla más grande, tecla V, ahí está, vamos a ampliarla un poco, vale, aquí vamos a bajar un poco menos, subir un poco mejor dicho la exposición, subimos la temperatura y nos vamos llevando a un tono ahí rojizo, subimos la saturación, vale, y fijaos de qué manera vamos haciendo pues que se ilumine la farola, vale. Si quitamos el ojo vemos el antes y después, antes y después, vale. Ya sería cuestión de ir dándole toquecitos de luz a la zona que nos interese. Se podría hacer también en Photoshop, vale. Podríamos incluso ser a lo mejor un poco más precisos, eligiendo ya el tono que queremos, pero como podéis ver aquí desde cámara RAW, pues también lo vemos bastante fácil, vale. Bien, pues este sería el primer tip para encender farolas, vale. Vemos el antes y después, antes y después. Vamos con el siguiente tip que también habéis pedido y es el de eliminar elementos. Dejadme que quite de aquí en mi colección Selective Tool, vale. Y para eliminar elementos tenemos dos opciones, o el pincel corrector puntual o el tampón de clonar. Hay otras, pero yo son las que suelo utilizar. Bien, ¿y cuándo utilizo una y otra? Pues dependiendo de la fotografía, pues eso ya lo iréis viendo vosotros con la práctica, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que hacer va a ser duplicar la capa, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, vamos a utilizar para eliminar este cable que tenemos aquí, ¿vale? Lo vamos a eliminar con el tampón de clonar. Elegimos con la tecla Alt, veis que cambia el icono, elegimos un punto, por ejemplo aquí, y aquí vamos pintando hasta ir eliminando esta línea. ¿Veis? Va clonando lo que hay al lado desde el punto de origen hasta el punto final, ¿vale? Aquí ahora ya tendríamos que ser más precisos, tecla Alt, elijo este punto y empiezo a eliminar ahí, ¿vale? Y aquí tenemos el problema de la parte de las hojas, las ramas esta, ¿vale? Pues en este caso voy a cambiar al pincel corrector puntual, elijo más o menos la medida y tacho la zona que quiero eliminar. ¿Veis? Normalmente cuando es plano pues suelo utilizar el pincel, el tampón de clonar, pero cuando ya hay detalles entre medio pues suelo utilizar el pincel corrector puntual, ¿vale? El tampón de clonar también lo suelo utilizar cuando tengo unas líneas como escalones o cosas así, que hay escalones o que tengo que alinear un horizonte, vale. Eso ya ahí también utilizo el tampón de clonar, pero para cuando tengo detalles en la fotografía pues suelo utilizar el pincel corrector puntual, y la verdad es que Photoshop trabaja bastante bien. Si encajamos en pantalla, fijaos el antes y después, como hemos eliminado esa parte de ahí, ¿vale? Después
otro pequeño tip para utilizar esto es, si tenemos líneas rectas, pues hacemos clic en el principio, apretamos la tecla mayúscula y hacemos clic en el punto final y directamente nos traza una línea. ¿Veis? Y no tenemos que ir pintando poco a poco esa línea. Aquí igual hacemos clic aquí, damos aquí y ahí lo tenemos. Si queremos eliminar este poste, clic aquí, mayúscula, clic aquí y ahí nos lo elimina. Aquí, pues bueno, la verdad es que el trabajo que ha hecho es bastante bueno y suele trabajar muy bien el pincel corrector puntual, ¿vale? Yo es un ajuste que para eliminar cosas pues me gusta mucho. Vemos el antes y después, antes y después. La verdad es que queda bastante bien. Y el tercer tip que haríamos sería la sustitución de cielo. Vamos a ver si tengo por aquí alguna imagen en la que pueda quedar bien esa sustitución de cielo. Por ejemplo, vamos a probar con esta de aquí. Vale, vamos a abrir el archivo RAW. Vale, y venimos a edición y sustitución de cielos. Vale, Photoshop por defecto pues trae ya unos cielos preestablecidos, vale, que serían pues este de aquí, cielos azules, espectacular y atardeceres, vale, pero nosotros podemos agregarle los cielos que nosotros tengamos en nuestra galería. Yo tengo aquí alguno, así que vamos a ver alguno que pueda quedar bien. Da igual que el cielo sea vertical o horizontal, porque después, vale, podemos moverlo con el cursor. Vale, seguimos bajando a ver otro que nos parezca más interesante. Pero bueno, aquí tendría que ser más un cielo despejado con un poco más de luz, eso ya va al gusto. Aquí tengo cielos verticales, la verdad es que los que tengo son cielos con bastantes nubes. Ahora sí que para hacer la prueba voy a dejar pues este cielo de aquí. Vale, le doy aquí a OK. Aquí podríamos subir o bajar la temperatura de color para hacerlo más frío, más cálido. Daríamos a OK. Vale, y aquí pues podríamos incluso, si vemos que la selección pues no ha sido todo lo buena que queríamos, pues podemos venir a selección. A ver, aquí hay que hacerlo desde la capa fondo, selección, cielo. Vale, veis que ahora la selección aquí es bastante buena. Tengo aquí la selección, me pongo en el grupo de sustitución de cielo y ahí le creo una máscara, vale, aunque ya es la que me ha creado, vale, pero si queremos asegurarnos de que quede precisa, pues podemos hacerlo con la selección de cielo, vale. Bien, pues ya tendríamos esta parte de aquí, vale, y ahora os voy a enseñar el efecto Orton, vale. El efecto Orton hay muchas maneras de hacerlo, dependiendo de los vídeos que veáis, pues lo podéis hacer de distintas maneras. Yo voy a utilizar una que la suele hacer Javier de la Torre. Yo tengo unos cuantos cursos de Javier de la Torre y os voy a enseñar cómo emplea él o cómo hace ese efecto Orton, que de hecho, si no recuerdo mal, es el que yo tengo aquí en la acción de procesado, ¿vale? El efecto Orton este de aquí,
¿Veis? Es el que os voy a enseñar. Fijaos cómo quedan, ¿vale? Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser duplicar la capa, ¿vale? Ya esta capa que he creado, me vengo a filtro, desenfocar y le aplico un desenfoque gaussiano de 25 píxeles, ¿vale? Doy a OK y fijaos cómo se me queda la imagen ya con ese desenfoque gaussiano. Lo siguiente que hago, ¿vale? Dentro de la capa fotocopia con el desenfoque gaussiano es venirme a imagen, ajustes y brillo y contraste. ¿Por qué lo hago desde aquí? Pues porque al hacerlo desde aquí no me crea una capa nueva, sino que me lo aplica aquí al fotocopia, ¿vale? Si yo me vengo aquí y le digo que me cree una nueva capa de brillo y contraste, veis que me crea una capa por encima de brillo y contraste. Pues eso es lo que no me interesa. Yo dentro de la capa fotocopia es donde voy a crear ese brillo y contraste. Así que me vengo a imagen, ajustes, brillo y contraste, y aquí utilizo los dos parámetros de la siguiente manera. El brillo lo subo entre 80 o 100, ¿vale? Hasta que vea ya que las luces están bastante iluminadas. Entre 80 y 100 suelo poner el brillo, y el contraste le pongo la mitad de lo que le he subido al brillo. Vamos a verlo en esta imagen, vamos a subirlo, ¿veis? Voy dando brillo, aquí ya a 100, 130 empieza a dispararse, así que lo voy a dejar ahí en 90, ¿vale? Como le he puesto 90, pues la mitad al contraste serían 45, ¿vale? Le doy a OK y ahora lo único que me quedaría sería bajar la opacidad a 0 y subirla entre un 10 y un 20%, ¿vale? Eso ya al gusto, pero fijaos, conforme la voy subiendo, vamos a subirla pues un 20 al máximo para que veáis el efecto, y fijaos el antes y después, antes y después. Que lo queremos más suave, pues lo bajamos a 15 y el efecto Overton es mucho más suave. En este caso, ¿qué haría yo? Pues le crearía una máscara en negro y con un pincel en blanco pintaría en las zonas donde quiero que se aplique ese efecto Overton, ¿vale? Ahí está aplicándose pues ese efecto onírico que nos crea el efecto Overton, sin sacar el detalle que tenemos en la cascada, ¿vale? Aquí tenemos la máscara, ¿vale? Vamos a darle aquí un poquito y fijaos el antes y después, antes y después, cómo cambia la imagen, ¿vale? ¿Que queréis potenciarlo más? Pues subir la opacidad, vamos a exagerarlo, fijaos cómo podemos exagerarlo todo lo que queramos, ¿vale? Pero yo pues solo utilizar eso entre 10, 20, aunque yo en el mío lo tengo al 25, pero bueno, eso ya, como digo, es al gusto, ¿vale? Pero fijaos de qué manera más fácil hemos creado ese efecto Overton. Vale, lo siguiente, pues crearíamos el Dodge and Burn, ¿vale? El Dodge and Burn también hay muchas maneras de hacerlo, ¿vale? Lo podemos hacer directamente con estos botones de aquí, de herramienta sobre exponer y herramienta subexponer, ¿vale? Si le damos aquí, vamos a duplicar
la capa, vamos a rasterizar esta para que no sea un objeto inteligente, y como digo, si le damos aquí a sobreexponer, con este iluminamos, ¿vale? Tenemos aquí, tenemos la capa creada, le damos ahí y veis que ha puesto aquí rango de iluminaciones, exposición 10%, y aquí podríamos pintar, ¿vale? Si queremos, pues podemos incluso bajar el porcentaje de exposición si vemos que esto ilumina mucho, o si no, podemos bajar la opacidad, ¿vale? Para que no sea tan evidente. Si vemos el antes y después, antes y después. Esta es una manera de hacerlo, ¿vale? Yo voy a eliminar esta capa, vamos a rasterizar esta, ¿vale? Otra manera de hacerlo sería con un ajuste o de niveles o de curvas, ¿vale? Si yo, por ejemplo, quiero iluminar, pues aquí en curvas me llevaría las iluminaciones hasta arriba, ¿vale? Y ahora invertiría esta capa, la pondría en negro y con un pincel en blanco, y aquí pues podría, ahora vamos a coger el pincel, bajaría el flujo o la opacidad, por ejemplo al 20%, y aquí pues empezaría a pintar y veis cómo vamos iluminando, ¿vale? La zona. Vamos dando con el ajuste ese de curvas, ¿vale? Vamos iluminando. Siempre podríamos pues, modificarlo por aquí, ¿veis? Para que se vea claro si lo bajo, ¿vale? Y en el caso de las sombras, pues igual podríamos crear un ajuste de curvas y en el lado de la sombra bajar un poco el histograma. Ahí está. Crearíamos una máscara en negro y con un pincel en blanco pues daríamos para oscurecer, ¿vale? Esta sería otra manera. Meteríamos esto en un grupo y miraríamos pues el antes y después, antes y después. Otra manera es crear una máscara nueva, ¿vale? Y con un pincel en blanco y una opacidad baja pues pintar directamente, ¿vale? Y aquí con un pincel en negro pues haríamos las partes más oscuras, ¿vale? Lo estoy haciendo así por encima para que lo veáis, pero bueno, que se puede hacer más preciso con una máscara, ¿vale? Pero ya digo, con una capa normal también podemos hacerlo, e incluso podemos crear una nueva capa, la rellenamos al 50% gris, ¿vale? Y en modo de fusión pues superponer o luz suave. Esto es lo que yo suelo utilizar, ¿vale? Superponer para sacar detalle, ¿vale? O luz suave para darle un aspecto así como de más con menos detalle, ¿vale? Bien, ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer también el dochambar? Pues a través de color uniforme, ¿vale? Que lo tenemos aquí. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un dodge con un tono amarillo, pues elijo un tono así naranja, este mismo tono, elijo ese tono y creo una nueva máscara de color uniforme, ¿vale? Podemos incluso ponerlo al 100% y saturación pues al 15%, y ahora pues quedaría invertir la máscara, dejarla en negro, y aquí pues igual con una opacidad del
20%, incluso menos en este caso. Ahora aquí incluso podríamos ponerlo en superponer. Y una opacidad baja de 9-10%, pues dándole esos toques de luz, vale, a la capa. Como digo, hay 100.000 maneras de hacer un dochambar y vosotros os podéis quedar con la que mejor os convenga. Yo ya os digo que lo que suelo hacer es crear una nueva capa a 50% gris, vale, modo de fusión superponer, y elijo pues un tono, pues eso, como hemos dicho, si quiero para las luces, pues ese tono de ahí al 100%, por ejemplo, de brillo, un 20% de saturación, y ahora lo que hago es crear una máscara de luces 1, luces 2, vale, y la cargo. Y una vez que la tengo cargada, pues ya pinto y veis como es mucho más suave, ya es más preciso al trabajar con una máscara. Vale, quito la selección y ahora para el bar pues haría lo mismo, al 50%, o sea, una capa al 50% gris o de fusión, en este caso luz suave, para no dejar las sombras con mucho detalle. Vale, y ahora pues elegiría pues un tono azul y aquí elegiría pues una saturación del 20% y un brillo del 20%. Daría OK y crearía una máscara pues de sombras 3, sombras 4, en este caso incluso sombras 2. Cargaría la máscara y empezaría a pintar para oscurecer esas sombras. Aquí incluso podría subirle más la opacidad y fijaos, de esta manera quitamos la selección y metemos esto en un grupo y podemos ver el antes y después. Antes y después, ya digo, yo esta es la que suelo trabajar con una capa al 50% gris, vale, aplicándole pues lo suave y superponer. Bien, lo último que os voy a enseñar va a ser el fogonazo, vale, o crear rayos de sol en nuestra fotografía. Para eso vamos a elegir un tono que tengamos en la fotografía, vale, si os gusta el que hay, o directamente ponerle un tono 35, vale, que suele funcionar bien para ese fogonazo, esos rayos de sol, vale. Bien, una vez que tenemos ya el tono, vale, ponemos la saturación por ejemplo al 10% y el brillo al 100%. Y como digo, una vez que tenemos ya el tono que nos gusta, vamos a crear una nueva capa de color uniforme con esos ajustes. Tono 35, saturación 10% y brillo 100%. Y la vamos a llevar a modo luz suave. Vale, e invertimos la capa. Una vez que tenemos esta capa, vamos a duplicarla unas cuantas veces. Vale, ahí está. Y entonces nos venimos pues a la siguiente capa. En este caso subimos la saturación ahí al 20% y el brillo lo bajamos, al 90%, ¿vale? Sumamos 10 a saturación, bajamos 10 a brillo. Damos OK, siempre como podéis ver está en modo luz suave. Venimos a la siguiente. Vale, ponemos saturación, habíamos dicho 10, 20 a 30 y brillo a 80. Damos OK, venimos a la siguiente. Saturación 40, brillo 70.
Y a la siguiente, saturación 50, brillo 70, puede ser, o 60, ahora me he perdido, a ver, esta de aquí, brillo 70, pues aquí un poco menos, brillo 60. Vale, eso ya al gusto, pero bueno, para que veáis cómo lo vamos creando. Ya tengo esta capa y me vengo a la primera máscara, vale, que es la de aquí, la que le hemos puesto el brillo al 100% y una saturación de 10, y estando sobre la máscara, vale, voy a elegir un punto. Vamos a ver el tamaño del pincel, vamos a dejarla ahí sobre 400, vale, y donde tengo aquí más o menos donde sale el sol, ahí hago clic una vez, vale. Me vengo a la siguiente máscara, duplico el tamaño, si es 400, vamos a añadirle, más que duplicarlo, vamos a añadirle 200 más, ahí 500, y hacemos otro punto. En la siguiente añadimos hasta 700 y otro punto. En la siguiente máscara añadimos, lo agrandamos hasta 900, 950, otro punto, y en la siguiente vamos a llevarlo a 1100 más o menos y damos otro punto, vale. Ahora en este caso podemos elegir pues la primera máscara y con un pincel un poco más pequeño, vale, vamos tirando hay unos rayos, vale. Y ahora todo esto lo que vamos a hacer va a ser meterlo en un grupo que le vamos a llamar fogonazo, vale. Desactivamos aquí el ojo y creamos una máscara de luces 1, vale. En este caso pues esta misma nos puede servir, vale, y la cargamos. Nos ponemos en nuestra capa de fogonazo y aplicamos esa capa. Y fijaos cómo le hemos dado, vale, ese fogonazo. Si veis que el tono este naranja es demasiado, pues siempre podéis venir aquí al tono y bajarle pues la saturación ahí al 30, por ejemplo. Incluso en esta pues igual, si veis que la saturación es mucho, os lo bajáis un poco, pero fijaos el antes y después como le hemos dado esa atmósfera y ese fogonazo a la fotografía. Incluso podríamos venirnos aquí y tirar pues rayos un poco para arriba, veis, y ahí fijaos cómo cambia el antes y después la fotografía. Bien, quedaría pendiente explicaros cómo quitar la aberración cromática y quitar halos. No he encontrado ahora fotografías con aberraciones cromáticas, pero bueno, sería cuestión de, por ejemplo, con esta fotografía, ya digo que aquí no hay mucho, no se ven, pero crearíamos una nueva capa, nos vendríamos aquí a las acciones de corregir, por ejemplo, aberración cromática, vale, desenfoque gaussiano al 20, y ahí ahora con un pincel en blanco, donde viéramos que tuviéramos aberración cromática, pues pintaríamos, vale, en esas zonas. Vale, aquí como digo no se ve, por lo tanto no se va a apreciar, pero desde el panel Tonic Hyper lo podríamos eliminar. Y los halos, pues crearíamos una nueva capa, nos iríamos a Adobe
cámara RAW, y aquí en óptica tenemos la opción de eliminar halos. Vale, desde aquí podemos decirle si los halos tienen un tono púrpura, vale, y qué tipo de tono tenemos, vale. Y aquí en cantidad de púrpura pues le daríamos para eliminarlos, vale. Es una cosa, ya digo, no tengo ahora fotografías para hacerlo, pero lo haríamos desde aquí, desde cámara RAW, vale. Ahí está. Y no sé si desde aquí, vale, aquí me parece que no tenemos eliminar halos dentro de las acciones de el panel Tony Kuiper, vale, pero bueno, que veis que desde cámara RAW es bastante fácil. Bien, pues hasta aquí el vídeo de los tips. Espero que os haya sido interesante. Si creéis que os gustaría, o si os gustaría tener algún tip más y hacer un vídeo exclusivo con estos tips, pues dejádmelo en los comentarios, vale. Este lo voy a titular tips para Photoshop, para que lo podáis encontrar bien. Y nada, y espero que os haya gustado y que os sea de utilidad. Un saludo a todos, un saludo a todas.